Mil mensajes. Hoy estamos con el número 878, número que nos trae realmente un contenido muy importante acerca de la justicia, porque habla de la justicia y sobre todo si la justicia, para ser mucho más efectiva que el simple castigo, pueda tener, además de una función de educación, pueda obtener un tercer objetivo que creemos que es fundamental para que sea una justicia y que hace que los hechos de realmente en las que se da causa un daño muy fuerte, un daño irreparable, sea más difícil, y que es reparar los daños. La capacidad que tenga la justicia para reparar con su actuación los daños que se han causado. Y esto realmente lleva a muchísimas reflexiones. Y a nosotros que no nos movemos en el mundo de la justicia, pero que la tratamos de comprender todos los días más y mejor, porque es uno de los elementos fundamentales y es uno de los valores fundamentales del ser humano, un elemento sobre el cual se fundamenta gran parte de la capacidad para convivir que podamos tener los seres humanos, y con ello la capacidad de generar capital social, de generar cultura, y esto se hace a través de una buena justicia. Entonces vamos a evaluar que además de la capacidad de castigo contra quien comete el daño, y además de la función de querer hacer educación a través de la aplicación de justicia para que se cometa cada vez menos ese acto injusto por parte de quienes lo hicieron, y también para sensibilizar sobre la importancia de lo que significa el cometer esa injusticia. Entonces nos quedamos con el tercer punto, que es reparar los daños. Y entonces aquí entra una parte muy interesante para diferenciar la justicia de la venganza. Es decir, cómo nosotros tratamos de que con un posicionamiento fundamentado en este gran valor de la justicia, se logre al máximo reparar los daños. Y esto es mejor, es muy fácil cuando se puede hablar de el costo, de ese costo material que tiene un daño determinado. Por ejemplo, el costo que tiene el daño a un carro, o el daño, el robo de un determinado artículo, otras cosas más que tienen un aspecto monetario en el cual la gente puede sentir que más o menos se ha reparado el daño, porque nunca va a ser el mismo, a los cuales también tiene conexiones afectivas, por ejemplo, con un bien determinado que tiene precio monetario, tiene precio en el mercado, pero no tiene precio afectivo. Y entonces eso hace mucho más difícil reparar ese mismo daño. Pero imagínense cuando a través del daño que se ha hecho se le ha quitado una parte importantísima de la salud de alguien, esa capacidad para estar sano en la mayoría de las acciones del ser humano, de la salud, esa tan importante. Imagínense que por un hecho, y sobre todo un hecho intencional, otra gente le haga daño, daño físico, daño psicológico, daño emocional, daño social, daño cultural a otra parte, y que estos daños sean realmente de una gran profundidad. Y realmente aquí la reparación es mucho más compleja, y encontrar un esquema que pueda reparar esos daños se ha llegado a una cuantificación en muchos países, en muchas legislaciones, que cada uno de estos elementos podría tener un costo material y podría tener, pero por ejemplo, en un delito tan frecuente, tan terriblemente frecuente como lo puede ser el homicidio, y ese homicidio intencional, ese homicidio, ¿cómo se va a reparar? Ya la víctima no se le puede reparar, no se le puede devolver la vida. Hay mucha gente que no se le puede devolver la salud luego de un hecho, de un delito. Pero a los familiares, ¿cómo se repara ese daño?
Hay cuestiones, argumentación, fundamentación económica en la productividad, etcétera, de lo que se le ha quitado. Está bien reparar, pero eso repara por completo el daño que se le hicieron a los familiares, por ejemplo, a unos hijos pequeños que confiaban en ese padre o esa madre y que tenían ahí un elemento de seguridad afectiva, económica, para su mejor crecimiento y desarrollo. Entonces, realmente esto es muy complejo, esto es realmente un área para meditar y que no vamos a llegar a esa profundidad porque sería muy especializado, pero lo que realmente quiero dejar como mensaje en este número tan interesante, tan importante en nuestras vidas, es que además de nosotros hacer nuestros actos de justicia que hacemos todos los días cuando sentimos vulnerados nuestros derechos, cuando sentimos que realmente alguien ha traspasado, ha irrespetado, ha dañado alguna parte de nuestro físico, de nuestra psicología, de nuestras emociones, de nuestros aspectos socioculturales, ajá, que cómo lo vamos a compensar, además del castigo que pueda recibir o que podamos recibir si somos nosotros los que hemos hecho este daño, y además de lo educativo que pueda servir para evitar que otra gente lo haga, cómo reparamos los daños. Una parte de reparar daños está en la misma aplicación de la justicia. La impunidad realmente, la falta de castigo realmente se transforma en un castigo mayor para quienes ya han sido sometidos a un daño sobre todo a un daño, a una pérdida de salud, una pérdida de vida de un familiar, un ser amado, y cuando hay impunidad, realmente esa persona queda aún más dañada todavía porque siente que no se ha hecho justicia, hay impunidad. Y cuando esto sucede, entonces podemos caer en un peligroso, muy peligroso círculo de como yo no fui reparado en mi daño, yo hago daño y trataré de hacer un daño mayor que duela más a quien tuvo ese daño y nos hizo ese daño y no lo reparó. Si caemos en esa espiral, estamos cayendo en una espiral de violencia, una espiral que realmente no se la deseo a nadie. Esa espiral en la que yo te voy a dañar mucho más de lo que tú me dañaste a mí y que algunas veces realmente causa tragedias y causa elementos y tan solo, ¿por qué? Porque no se ha reparado y no se ha comunicado cómo se repara ese daño. Que la aplicación de justicia es fundamental, por supuesto, que no exista impunidad, fundamental, que se utilice la justicia como un acto de enseñanza, de docencia, de la mejor forma posible, de la más justa, que la justicia no se transforme en una venganza, en una retaliación, y para eso entonces existen las organizaciones encargadas para que no lo haga el propio dañado y que es la propia justicia, la justicia en sí de cualquier sociedad, pero sobre todo en cómo se repara el daño. Yo creo que esto merece una reflexión muy interesante, muy profunda. Bueno, y tienen ustedes, muchos de ustedes son abogados, son hombres y mujeres de leyes que dicen cómo se repara un daño específico, sobre todo cómo se repara un daño muy importante que ha recibido una persona, que ha recibido un grupo familiar, que ha recibido una comunidad, que ha recibido una sociedad. ¿Cómo se repara ese daño? Más allá del castigo y más allá de la educación que esté implícita en todo ese proceso de justicia. Este es el número 878 y realmente creo que es un número que hay que reflexionar mucho. Es decir, cómo la justicia, cómo se reparan los daños para hacer una mejor justicia. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.